Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, salseo y sobre todo, mucho amor turco. Copyright, felicidad tenerlos por AQ. Espero que es tu copyright en listos para un vídeo que se viene cargado de emociones, especulaciones confirmadas y la esperanza de que el amor verdadero existe. Hoy, como ya pudieron adivinar por el título, vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a medio mundo en vilo, con el corazón superíndice 3N en un pu más menos y la esperanza de que después copyright ese de tanto drama, por fin, hayan encontrado su camino el uno al otro. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. La pareja que nos enamoró superíndice 3 en Senu con diéresis al Kabm, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, y que después copyright ese de una separación superíndice 3N que nos rompió superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Parece, y subrayo la palabra parece, que podrán estar dándole una segunda oportunidad al amor. Prepun rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque este vídeo va a estar largo y jugoso. Vamos a repasar su historia de amor, desde los inicios en el set de grabación superíndice 3N, pasando por la confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N, los momentos tiernos, la ruptura que nadie se esperaba, y, por supuesto, las más menos sales que nos hacen pensar que, después copyright ese de todo este tiempo podrán estar reconciliados. Y ojo, no solo vamos a repasar la historia, sino que vamos a analizarla a fondo, diseccionando cada gesto, cada mirada, cada palabra que han dicho en entrevistas, para tratar de entender copyright es lo que realmente pasando entre ellos. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal. No te perderás en ninguno de nuestros vídeos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Además es gratis. Y si ya eres parte de esta familia, pues bienvenido de nuevo. No olvides darle like a este vídeo si te gusta el tema, y compártelo con todos tus amigos fanáticos de Kerem y Hande. Vamos a hacer que este vídeo llegue a todos los rincones del mundo. Quiero ver esos me gusta encendidos como lucecitas de Navidad. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem. ¿Du superíndice 3 de empezamos? Pues, obviamente por el principio. Nos remontamos a la más menos 2020 en pleno confinamiento cuando la televisión superíndice 3N turca nos regaló superíndice 3 una joya, Senu con diéresis al Kabm. Una comedia romántica que nos enganchó superíndice 3 desde el primer capítulo, no solo por la trama, sino, sobre todo, por la química innegable entre sus protagonistas. Hande Erupar Rafael, una belleza con una mirada que enamora, unos ojos que te cuentan historias y una sonrisa que te desarma, y Kerem Bürsin, un galu con una sonrisa que derrite hasta el hielo, una presencia magnu copyrightica y un carisma arrollador. Juntos, eran explosivos. Eran dinamita pura. La pantalla parecua que iba a estallar cada vez que se acercaban. Desde el principio los rumores de que había algo que amistad entre ellos no se hicieron esperar. Sus miradas superíndice 3 plices, esas miradas que traspasaban la pantalla y llegaban directo a nuestro corazón superíndice 3N, sus sonrisas, sus gestos de cariu más menos o fuera de Mara, todo apuntaba a que el amor había trascendido la pantalla. Y superíndice 3 no iba a hacerlo. Si hasta los camarú superíndice 3 grafos debieron sentir la tensión superíndice 3N romántica en el aire. Pero ellos, como buenos profesionales, se mantenían ermu copyrighticos. Negaban cualquier relación superíndice 3N, afirmando que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Pero a nosotros no nos engau más menos aban. Pero claro, cuando la química es tan evidente, es difícil ocultarla. Los fans estaban que convencidos de que había algo y tenuan razón superíndice 3N. Después copyright ese de meses de especulaciones, después copyright ese de analizar cada foto con lupa, de interpretar cada gesto como una más menos aldivina, por fin, en abril de 2021, durante un viaje a las Maldivas, confirmaron lo que todos sabíamos, estaban enamorados. Y no solo enamorados, sino profundamente enamorados. El mundo se detuvo. Los pájaros cantaron ese fuerte y el sol brilló superíndice 3 con esa intensidad. Era la confirmación superíndice 3N de nuestro sipeo. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran la prueba irrefutable de su amor.
Se les veo a felices, radiantes, disfrutando de su compau más menos ua, viviendo un cuento de hadas hecho realidad. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos admiramos, la pareja que nos hace creer en el amor verdadero. Eran la personificación superíndice 3n del happily ever after. Su relación superíndice 3n fue intensa, llena de momentos inolvidables. Viajes exu superíndice 3 ticos, cenas románticas a la luz de las velas, celebraciones especiales, todo lo compartúan con sus fans a trabu copyright, ese de las redes sociales. Nos sacuan partícipes de su felicidad, nos regalaban de amor y nos invitaban a soñar con un romance como el suyo. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes de amor en público, y parecuan la pareja perfecta. Eran el power couple que todos queríamos ser. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. AP. Principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Rumores que lamentablemente se confirmaron poco después. Copyright S. Kerem y Anne han terminado su relación superíndice 3n. El shock. La tragedia. El apocalipsis amoroso. La noticia fue un balde de agua fría para todos sus fans. Nadie se lo esperaba. Después copyright S. de todo el amor que se han demostrado, parecua imposible que su relación superíndice 3n hubiera llegado a su fin. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos apuntaban a incompatibilidad de agendas, a esos horarios infernales que les impedan pasar tiempo juntos, otros a diferencias irreconciliables, a esas pequeñas cosas que con el tiempo se convierten en montón más menos as y otros simplemente a que el amor se ha acabado. A veces las cosas simplemente dejan de funcionar, sin una razón superíndice 3n aparente. La separación superíndice 3n fue difícil para ambos. Se les vio tristes, apagados, y evitaban hablar del tema en público. Se escondieron de las maras, se refugiaron en sus familias y trataron de superar el dolor en silencio. Sus fans, por supuesto, no perdieron la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Se negaron a aceptar el final de su cuento de hadas. Crearon hashtags como almohadilla Kerem and forever, almohadilla and Kerem volverán, y llenaron las redes sociales de mensajes de apoyo y esperanza. Convirtieron Internet en un santuario dedicado a su amor, rezando por un milagro. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo. ¿Q copyright ha pasado después copyright S de la ruptura? ¿Han mantenido contacto? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Pues bien, aquí es donde entran en juego las especulaciones, los rumores, y las más menosales que nos hacen pensar que después copyright S de todo este tiempo, podrán estar dándole una segunda oportunidad al amor. Redoble de tambores. Prepárense para un festún de chismes jugosos. En los últimos meses se han producido una serie de acontecimientos que han alimentado las esperanzas de sus fans. Y vaya que las han alimentado. Han encendido la llama de la esperanza y la han convertido en un fuego imparable. En primer lugar, se les ha visto coincidir en varios eventos públicos. No han interactuado directamente, han evitado mirarse a los ojos y han mantenido una distancia prudencial, pero el simple hecho de que hayan estado en el mismo lugar, al mismo tiempo, ya es significativo. ¿Será una simple coincidencia o el destino jugando sus cartas? En segundo lugar, se han intercambiado likes en redes sociales. El famoso like. Un simple me gusta puede no significar mucho en la vida cotidiana, pero en el mundo del espectáculo y ese tratándose de Kerem y Ande, un like puede ser una declaración superíndice 3n de intenciones. Un like puede ser un te extraño, un pienso en ti o incluso un te amo. En tercer lugar, y aquí es donde la cosa se pone interesante, algunos medios de comunicación superíndice 3n turcos, esos que tienen contactos en los lugares insospechados, han publicado informaciones que aseguran que Kerem y Ande han estado copyrightándose en secreto. Citas clandestinas. Que han tenido citas discretas, lejos de las maras, para intentar reconstruir su relación superíndice 3n. Un romance a escondidas. Obviamente no hay confirmación superíndice 3n oficial de nada. Ni Kerem ni Ande han hablado del tema. Han guardado silencio como si fueran agentes secretos protegiendo una misión superíndice 3n de alto riesgo. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y los rumores son cada vez insistentes.
La prensa rosa turca es tú que arde. Además hay un detalle que no podemos pasar por alto. La madre de Ande, Aylin Erupa Rafael, siempre ha tenido una excelente relación superíndice 3N con Kerem. Mamu sabe. Incluso después copyright ese de la ruptura, se les ha visto juntos en varias ocasiones. Algunos dicen que Aylin siempre ha sido un factor clave en la relación superíndice 3N de Kerem y Ande, y que podrá estar jugando un papel importante en su reconciliación superíndice 3N. La suegra mediadora. Ahora vamos a analizar un poco ese a fondo está seu más menos ales. Vamos a ponernos nuestras gafas de detectives y vamos a diseccionar cada pista. Empecemos por las coincidencias en eventos públicos. Es cierto que ambos son figuras públicas y que es inevitable que coincidan en algunos eventos. Pero la frecuencia con la que han coincidido en los últimos meses es, cuanto menos, sospechosa. Podrá ser una simple coincidencia, una serie de eventos desafortunados, pero también copyright N podrá ser una estrategia para tantear el terreno, para ver si superíndice 3 mo reaccionan sus fans, y para ver si hay posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Kizu ese es tú, N probando las aguas, viendo si la marea es tú a su favor. En cuanto a los likes en redes sociales, es verdad que ambos son muy activos en Instagram y que suelen dar me gusta a muchas publicaciones. Pero los likes que se han intercambiado en los últimos meses son diferentes. Son likes stratu copyrightjicos, likes que tienen un significado oculto, likes que demuestran que a pesar de la ruptura siguen conectados. Son likes que dicen, todavía te veo, todavía me importas o incluso todavía te quiero. Un lenguaje secreto que solo ellos entienden. Y por último, las informaciones de los medios de comunicación superíndice 3N turcos sobre sus supuestas citas secretas. Aquí es donde debemos ser cautelosos. No podemos dar nada por sentado. Los medios de comunicación superíndice 3N a veces exageran, a veces inventan y a veces simplemente se equivocan. Pero como ya he dicho antes, los rumores son cada vez más insistentes. Y cuando tantos medios de comunicación superíndice 3N diferentes publican la misma información superíndice 3N, es difícil ignorarla. Podrá ser una cortina de humo, pero también copyright N podrá ser la verdad. Además, quiero hablarles un poco sobre el lenguaje corporal. ¿Recuerdan esas entrevistas que dieron juntos durante la promoción de Senú con diéresis al cap? Ahí se veía todo. La forma en que Kerem miraba a Ande, la forma en que ella se reía de sus chistes, la forma en que se tocaban las manos sin querer. Era evidente que había algo más que amistad. Incluso después de la ruptura, en algunos eventos donde coincidieron, se pudo notar cierta tensión en el aire. Evitaban el contacto visual, pero sus cuerpos parecían estar buscando el del otro. El lenguaje corporal nunca miente. También es importante analizar sus declaraciones en entrevistas después de la ruptura. Ambos han evitado hablar directamente del tema, pero han dejado entrever que la relación fue importante para ellos y que guardan buenos recuerdos. Han hablado de la importancia del amor, del respeto y de la amistad. Quizás están sentando las bases para una futura reconciliación. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, creo que podemos decir que hay motivos para ser optimistas. No podemos afirmar con certeza que Kerem y Ande han vuelto a estar juntos, pero tampoco podemos descartar la posibilidad. Las seu más menos ales son confusas, ambiguas, pero es tu NAU. Y donde hay humo, suele haber fuego. La esperanza es lo último que se pierde. Personalmente creo que ambos se siguen queriendo. Creo que la ruptura fue un error, un momento de debilidad, una decisión superíndice 3N precipitada. Creo que ambos se arrepienten de haber terminado su relación superíndice 3N, y que es tú, N intentando encontrar la manera de volver a estar juntos. El amor verdadero siempre encuentra el camino. Y si me preguntan mi opinión superíndice 3N, creo que deberán darse una segunda oportunidad. Se merecen ser felices. Se merecen estar juntos. Y sus fans, después copyright ese de tanto tiempo esperando, se merecen verlos enamorados de nuevo. Sería el final feliz que todos queremos. Pero al final, la decisión superíndice 3N es solo suya. Solo ellos saben lo que sienten, lo que quieren, y lo que es mejor para ellos. Nosotros como fans solo podemos esperar, apoyar y desearles lo mejor. Les enviamos todas nuestras buenas vibras.
Y si al final deciden no volver a estar juntos, pues, respetaremos su decisión superíndice 3n. Aunque nos duela en el alma, entenderemos que a veces las cosas no están destinadas a ser. Pero si deciden darse una segunda oportunidad, seremos los felices del mundo. Porque al fin y al cabo, todos queremos creer en el amor verdadero. Y Kerem y Hande nos han demostrado que el amor verdadero, aunque a veces se complique, puede existir. Son nuestro faro de esperanza. En resumen, hemos recorrido la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel, desde sus inicios en Senu con diéresis al Capm, pasando por su confirmación superíndice 3n, los momentos felices, la dolorosa ruptura, y las seumas menosales que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3n. Hemos analizado las coincidencias en eventos públicos, los likes en redes sociales, las informaciones de los medios de comunicación superíndice 3n turcos, y el papel clave de la madre de Hande. Hemos hecho un análisis exhaustivo. Hemos concluido que hay motivos para ser optimistas, pero que la decisión superíndice 3n final es solo de Kerem y Hande. Y que, pase lo que pase, les deseamos lo mejor. Que el amor los guíe. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Su copyright que es un tema que les apasiona, y he intentado ser lo ese objetivo y respetuoso posible. Lo he hecho con todo mi cariño. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Hande volveru a estar juntos? ¿Qué copyright opinan de las seumas menosales que hemos analizado? ¿Les gustaría verlos enamorados de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, y siempre intento responder a todos los comentarios. Quiero saber todo lo que piensan. También copyright me gustaría que me contaran si conocen algún otro rumor o más menos al que no haya mencionado en este vídeo. Si tienen alguna información superíndice 3n adicional, no duden en compartirla conmigo. La comunidad de chismosos siempre es bienvenida. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias por estar ahí, por suscribirse al canal, por darle like a los vídeos, y por compartir mi contenido con sus amigos. Ustedes son mi inspiración. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, Compartanlo con todos sus amigos fanáticos de Kerem y Hande y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderú en ninguno de mis vídeos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Siempre tengo algo nuevo que contarles. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un beso enorme. Que se cuiden mucho. Y recuerden, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y si no lo encuentra, hay que ayudarlo un poquito. Hasta la superíndice 3 Sima.